Buenas noches, Master. Mi nombre es Maynor Molina. Pues correspondiente, ¿verdad?, a la presentación de la tarea 2 de la clase de Introducción a la Computación. Eh, pues este es el video, ¿verdad?, donde explica sobre MySQL, PostgreSQL, MongoDB y Cassandra. Mi nombre, pues Maynor Molina, docente asignado a la clase, el ingeniero Aquino, sección 706, ¿verdad? Departamento, perdón, Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 11 de mayo del 2025. Pues nos toca hablar sobre modelos, ¿verdad?, de datos y lenguajes de consulta, donde pues MySQL y PostgreSQL son relacionales, donde esto significa que almacenan, ¿verdad?, los datos en tablas organizadas en filas y columnas, donde PostgreSQL, ¿verdad?, extiende este modelo permitiendo, ¿verdad?, el uso de datos semiestructurados como JSON o XML, lo que da, ¿verdad?, una mayor flexibilidad. MongoDB usa un modelo, ¿verdad?, totalmente distinto, donde es documental basado en BSNO, donde es una extensión, ¿verdad?, de JSON, lo que permite almacenar datos un poco más complejos, ¿verdad?, y no estructurados, sin necesidad de un esquema definido. Y Cassandra, ¿verdad?, sigue un modelo de columnas basados en sistemas de distribución que permiten almacenar grandes volúmenes de datos, especialmente en escenarios un poco más distribuidos, donde en esta tabla, ¿verdad?, o esta matriz tenemos ventajas y desventajas, donde MI, SQL y PostgreSQL son ideales cuando se tiene un modelo de datos más estructurado con relaciones claras, ¿verdad?, entre entidades como aplicaciones de base de datos transaccionales, eh, como por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad?, sistemas bancarios, que son un poco más rígidos en cuanto al esquema, pero estos, ¿verdad?, aseguran una organización y consistencia un poco más estricta. MongoDB es perfecto, ¿verdad?, para datos semiestructurados sin estructuras fijas, como en aplicaciones web con contenido un poco más dinámico, o redes sociales que necesitan almacenar, ¿verdad?, documentos complejos por su flexibilidad, lo que hace un poco más ideal para desarrollo un poco más ágil. Y pues Cassandra es un poco útil eh, para grandes volúmenes de datos, un poco distribuidos, ¿verdad?, a través de múltiples nodos, como en sistemas de Big Data o analítica en tiempo real. Eh, Ahora, pues, un poco de escalabilidad, ¿verdad?, y disponibilidad, donde también tenemos una matriz donde representa, ¿verdad?, el MySQL y el Postgres, MongoDB y el Cassandra, donde el MySQL y el PostgreSQL pues pueden escalar verticalmente. Esto hace, ¿verdad?, que mejore el hardware de un servidor, pero la escalabilidad horizontal es como que para distribuir cargas entre varios servidores y es un poco más compleja. Para la escalabilidad pues horizontal, PostgreSQL tiene un soporte nativo, pero es más fácil configurar que en MongoDB o Cassandra. En MongoDB pues está diseñado para escalar horizontalmente a través de sharding, lo que permite pues manejar grandes volúmenes de datos distribuidos en múltiples eh, servidores, lo que hace ideal, ¿verdad?, para aplicaciones de Big Data o plataformas con un poco de crecimiento más rápido.
Y Cassandra realmente sobresale, ¿verdad?, en la escalabilidad horizontal, porque fue diseñada para funcionar en sistemas distribuidos y tiene pues una capacidad de alta disponibilidad, que significa que los datos se replican en múltiples nodos, asegurando que el sistema siga funcionando, incluso si algunos nodos fallan. Donde las ventajas y desventajas, ¿verdad?, MSQL y el PostgreSQL son más adecuados para aplicaciones que no requieren escalabilidad masiva desde el principio o que funcionan bien en un entorno con una sola base de datos. Pero, sin embargo, en entornos con grandes volúmenes de tráfico y datos distribuidos pueden necesitar soluciones adicionales como particionamiento. MongoDB y Cassandra son perfectos para aplicaciones en crecimiento rápido y procesamiento, ¿verdad?, de grandes volúmenes de datos distribuidos, como en plataformas de Internet de las Cosas, análisis de datos en tiempo real o redes sociales. Eh, en tema de consistencia y transacciones, eh, igual tenemos una matriz donde MySQL y PostgreSQL soportan transacciones así, lo que esto significa que proporcionan alta consistencia en las operaciones de lectura y escritura. Son ideales para aplicaciones críticas donde es esencial mantener integridad de datos como el sistema bancario. MongoDB ha comenzado, ¿verdad?, a soportar transacciones ACID a través de versiones 4.0, pero no es tan robusto como las bases de datos relacionales, sus datos relacionales, porque su modelo consiste eventualmente en hacerlo más adecuado para aplicaciones de alta disponibilidad. Y en Cassandra, ¿verdad?, también opera con consistencia eventual, lo que permite que el sistema siga funcionando incluso cuando algunos nodos estén caídos. Es ideal para sistemas distribuidos donde la alta disponibilidad es más importante que la consistencia en tiempo real. Y pues las ventajas y desventajas, donde MySQL y PostgreSQL son ideales para aplicaciones que necesitan consistencia y donde las transacciones juegan un rol crucial, como sistemas de pagos o gestión de inventario. MongoDB y Cassandra son más adecuados para entornos distribuidos, donde la alta disponibilidad y la escalabilidad pues horizontal son más importantes que la consistencia inmediata. Pasamos, ¿verdad?, a la flexibilidad del esquema y consultas. Igualmente, ¿verdad? Tenemos una matriz donde MySQL pues tiene un esquema más rígido, lo que significa que los datos deben ajustarse a una estructura predefinida. Esto puede ser, ¿verdad?, también un delimitante cuando se necesitan esquemas dinámicos o flexibles. PostgreSQL permite más flexibilidad, permitiendo el uso de tipos de datos un poco estructurados, lo que hace adecuado para aplicaciones híbridas que necesitan almacenar tanto datos estructurados como desestructurados. MongoDB pues es extremadamente flexible, no requiere un esquema fijo, es ideal para aplicaciones que evolucionan rápidamente o donde el modelo de datos no es fijo. Y Cassandra también tiende, ¿verdad?, a ser más rígido, es un modelo de datos y requiere que los datos se diseñen de acuerdo cómo se van a consultar. Entre las ventajas y las desventajas, pues MySQL y PostgreSQL son mejores para aplicaciones donde el esquema de los datos es bien definido desde el principio y donde se necesitan consultas un poco más complejas. MongoDB es perfecto para aplicaciones ágiles o web con contenido dinámico donde los datos cambian rápidamente y pues Cassandra es más adecuado cuando se tienen grandes volúmenes de datos distribuidos y pues para el diseño de consultas un poco más específicas. En la diapositiva número 5, ¿verdad? Tenemos el rendimiento y uso de grandes volúmenes de datos. Eh, También contamos con una matriz donde MySQL y PostgreSQL, ¿verdad?, son buenos para manejar aplicaciones con volúmenes moderados de datos y con consultas nada compleja. Y MongoDB es muy eficiente en consultas rápidas y en aplicaciones con grandes volúmenes de datos. Cassandra es ideal, como les comentaba, ¿verdad?, para Big Data,
donde su arquitectura distribuida y su capacidad de escalar horizontalmente lo permiten manejar grandes volúmenes de datos de forma más eficiente, incluso en aplicaciones de análisis en tiempo real. Y las ventajas y desventajas, pues tenemos que IM y SQL y PostgreSQL son adecuados para aplicaciones pequeñas y medianas que requieren consultas relacionales y transaccionales. Y MongoDB, pues, y Cassandra son más adecuados para aplicaciones de grandes volúmenes de datos o en tiempo real, donde el rendimiento y la escalabilidad horizontal son claves. Pues como conclusiones generales, ¿verdad? Eh, pues tenemos que MySQL y PostgreSQL son mejores aplicaciones con datos más estructurados y consultas complejas, mientras que MongoDB y Cassandra sobresalen en aplicaciones que requieren escalabilidad horizontal y alta disponibilidad. MongoDB pues es ideal, ¿verdad? Para aplicaciones web eh, y con datos semiestructurados, mientras que Cassandra es mejor para el Big Data y pues aplicaciones distribuidas. Con eso pues termina mi participación en el video para la asignación de la clase de Introducción a la Computación en la semana número 3.